Bien, ahora sí, damos inicio, a esta tercera cápsula de este curso de Derecho Laboral denominada de la libertad sindical. Bueno, siguiendo la estructura que dijimos, esta va a ser básicamente la estructura. Vamos a hablar de un concepto de lo que es la libertad sindical, cuál es su naturaleza jurídica, vamos a hablar de sus clasificaciones, cómo se encuentra consagrada internacionalmente a nivel constitucional interno. Vamos a ver en siguiente término eh, cuáles son los atributos de esta libertad sindical. Partamos entonces por el inicio. Un concepto. Si bien es cierto, a nivel constitucional pueden entenderse o relacionarse varios principios que se encuentran directa o indirectamente relacionados con el derecho laboral colectivo, o derecho sindical en general, ¿no es cierto? En la especie todos ellos, y no solamente los constitucionales, sino también los principios legales y también los doctrinarios incluso, pueden reducirse a un gran mega principio. Y este principio es el principio de la libertad sindical. ¿Ya? Esta debiese ser la base sobre la cual se fundamenta todo nuestro derecho laboral colectivo. ¿Ya? De hecho, toda la organización sindical y toda la actividad de los sindicatos, así como también de los trabajadores en cuanto a un órgano colectivo al cual ellos voluntariamente se adscriben, se debe de regir por este mega principio de la libertad sindical. ¿Ya? El profesor Gamonal define la libertad sindical, como dice la lámina, ¿no es cierto?, como aquel derecho que le asiste a todos los trabajadores para constituir organizaciones, afiliarse o desafiliarse a ellas, a darse su propia normativa sin intervención de terceros y específicamente el derecho a ejercer de la actividad sindical por medio de aquellas acciones tendientes a la defensa y promoción de los intereses que le son propios, en particular a negociar colectivamente y a declarar en la huelga. Sobre la base de esta definición de libertad sindical, resulta fácil comprender que forman parte de su contenido esencial el derecho de sindicación, propiamente tal, ¿no es cierto?, lo cual vendría a ser como el aspecto orgánico, y naturalmente el derecho de hacer valer los intereses colectivos de los trabajadores que se encuentran organizados en un sindicato, ¿no es cierto?, lo que se canaliza a través del ejercicio de los derechos de negociación colectiva y de la huelga, que sería el aspecto funcional de la definición que da el profesor Gamonal, ¿no es cierto? Comprende en el fondo una perspectiva individual y una perspectiva colectiva del accionar de quienes optan por constituir y por afiliarse a un sindicato, ¿no? La naturaleza jurídica. En relación con la naturaleza jurídica, se encuentra este principio rector estrechamente vinculada a los intereses colectivos laborales, como también a los derechos humanos, como dice o sugiere la lámina, ¿no? Siendo por tanto un derecho humano esencial que tiene o tenía, más bien dicho, un amparo constitucional. ¿Por qué digo tenía? Porque en la actualidad existe una forma de proteger la libertad sindical que es mucho más efectiva que el viejo y añoso recurso de protección, que es la acción de tutela de garantías fundamentales o constitucionales establecida en nuestro Código del Trabajo, artículo 484 y siguientes del Código del Trabajo aproximadamente, ¿no? En relación con lo primero que dice la lámina, en relación con los intereses colectivos, o con el ejercicio más bien digo, de los intereses colectivos, podemos decir que la libertad sindical, a diferencia de otras libertades, como por ejemplo la libertad de conciencia, como por ejemplo la libertad de opinión, siempre el ejercicio, ojo con esto, de la libertad sindical va a ser un ejercicio colectivo, ¿ya? En tal sentido entendemos que el interés colectivo, entendemos por interés colectivo aquel interés de una pluralidad de personas, ¿ya? A un bien idóneo para satisfacer una necesidad común. No es solo la suma de intereses particulares, sino que es más bien una combinación, dice Gamonal, de los intereses particulares, ¿ya? Lo que caracteriza a la libertad sindical, en definitiva, es su relación estrecha con estos intereses colectivos de los trabajadores,
en base a los cuales estos se organizan a fin de obtener así la satisfacción de sus propias necesidades, ¿no es cierto? Pero tanto o más importante con lo que acabo de señalar es el carácter de la libertad sindical como un derecho humano, que es la segunda parte de la laminita, y específicamente como un derecho humano esencial. ¿Ya? Bueno, no me voy a alargar mucho en definir un poco lo que es un derecho humano. Recuerden ustedes sus clases de introducción al derecho, eh, y si no, se los recuerdo, el profesor Jorge Iván Hibner Gallo lo define como un conjunto de facultades que son inherentes o innatas a la persona humana por el solo hecho de serlo, ¿ya? Y que tienen por objeto su resguardo y perfeccionamiento en todos sus aspectos, ¿ya? Lógicamente, que sea un derecho humano, como cualquier otro derecho humano o como cualquier otro derecho esencial, no implica que este derecho no esté exento de limitaciones, ¿no es cierto? Pero estas limitaciones solo pueden realizarse por ley. Y ya vamos a ver de la manera en que específicamente nuestro código limita, valga la redundancia, este derecho humano a la libertad sindical. ¿Ya? Vamos a la siguiente lámina, que se refiere a las clasificaciones. ¿Ya? Doctrinariamente, esta clasificación entendemos o podemos encontrar tres grandes clasificaciones. La primera clasificación es libertad sindical individual y libertad sindical colectiva o autonomía colectiva. La primera se relaciona directamente con los trabajadores individualmente considerados. Por ejemplo, el derecho que tiene cada trabajador de participar con su voluntad en la creación de un sindicato, ¿no es cierto? Y la segunda, la libertad sindical de autonomía colectiva, se refiere a los sindicatos organizaciones sindicales una vez que estos ya se han constituido, ¿no es cierto? A fin de lograr la realización de sus fines, ¿no es cierto? Por ejemplo, el derecho a negociar colectivamente es parte de una libertad sindical autónoma colectiva, ¿no es cierto? Una segunda clasificación se refiere a la libertad sindical procedimental y a la libertad sindical sustantiva. La primera, tal como su nombre lo indica, dice relación con los procedimientos, ¿no es cierto? Tanto en lo referente a la Constitución como en la vida sindical en sí misma, ¿no es cierto? Y la segunda, la libertad sindical sustantiva, dice relación con los derechos básicos que tiene toda organización sindical y de los trabajadores que se encuentran inmersos o insertos, perdón, en una organización sindical, ¿ya? Finalmente tenemos una libertad sindical positiva y una libertad sindical negativa, ¿ya? Esta clasificación surge luego del reconocimiento constitucional de la libertad sindical, artículo 19, número 19, adelantemos de nuestra Constitución, siendo el primero, ¿no es cierto?, la positiva, la facultad que tiene todo trabajador, ya sea de constituir un sindicato en conjunto con otros, ¿no es cierto?, con otros trabajadores, o bien de afiliarse a uno que ya esté constituido, ¿no es cierto? De igual forma, la facultad que tiene un sindicato de crear una federación o confederación o de afiliarse a una federación o confederación ya constituida, ¿ya? Y la libertad sindical negativa implicaría la actividad de no formar un sindicato, o bien de disolver un sindicato, o bien de desafiliarse, en el caso de los trabajadores de un sindicato, ¿no es cierto? Bien. Eh, Siguiendo o pasando a la otra lámina, entendemos la consagración de estas libertades sindicales. Y para efectos de la consagración de esta libertad sindical, atendemos a una doble consagración. Una consagración a nivel internacional y una consagración a nivel constitucional. A nivel internacional entendemos o encontramos estos convenios. Básicamente el convenio 11 del año 1921. Este convenio 11 del año 1921 se dictó y se ratificó por nuestro país tan pronto entró en vigencia o entró en rigor la OIT, ¿ya? Y se refiere básicamente a
el reconocimiento que los distintos estados debían de darle a los distintos tipos de organizaciones sindicales, ¿ya? El convenio 87 se refiere a la libertad sindical y a su protección y a la protección del derecho de sindicación, y el convenio 98 se refiere a la aplicación de los derechos de sindicación y normas sobre la negociación colectiva. En el caso del convenio 87 y del convenio 98, ambos se encuentran reconocidos por por nuestro Estado chileno, fueron ratificados por nuestro Estado chileno, ¿no es cierto? Y hay una pequeña discusión referente al último de ellos nomás, el convenio 98, si este convenio es o no autoejecutable. Esto es si el conjunto de nuestra legislación sindical vigente da o establece los medios o métodos para que en definitiva este convenio pueda o no ejecutarse, ¿ya? Bien. A nivel constitucional, déjeme que avance en la lámina, encontramos básicamente esas normas constitucionales, artículo 19, número 16, y artículos 19, número 19, inciso primero y segundo, y 19, inciso tercero. El artículo 19, número 16, regula básicamente la negociación colectiva que se encuentra fuertemente regulada por la ley 20.940, que vino en definitiva a regular todo el procedimiento negociador entre los distintos sindicatos. Ya adelantemos, nos perdimos una maravillosa oportunidad para poder avanzar un poco más. La libertad sindical individual, que se refiere o aplica a el derecho que tiene todo trabajador para constituir un sindicato o para afiliarse a uno que ya se encuentre constituido, o en su aspecto negativo para disolver un sindicato, o bien no constituir un sindicato, para disolver un sindicato, o bien desafiliarse a uno de los cuales, a uno que ya se encuentra constituido, ¿ya? Igual cosa ocurre respecto de las organizaciones sindicales de base, de grado. Me refiero a a los sindicatos respecto de su posibilidad de crear o no una federación o confederación, o de disolver alguna de estas instituciones o entidades sindicales superiores. Y finalmente la autonomía colectiva, que implica básicamente la posibilidad que tienen esas organizaciones sindicales de darse sus propias normas, su propia reglativa, lo que se denomina la autarquía sindical también por parte de algunos autores, ¿ya? En siguiente término, pasando un poquitito a la siguiente lámina, entendemos los atributos, ¿no es cierto?, de la libertad sindical. Y estos atributos de la libertad sindical son básicamente manifestaciones, ¿no es cierto? No es más que lo que hasta acá hemos analizado. Encontramos todas esas definiciones o todas esas características. El primer atributo es el atributo de constitución, que forma parte de la libertad sindical positiva, ¿no es cierto? Y se refiere a la facultad de los trabajadores y empleadores libremente de formar organizaciones sindicales que más les convengan, de afiliación o de adhesión, que implica a la agrupación sindical de adherirse o de incorporarse o de afiliarse a la organización sindical que más deseen, de desafiliación o negativa, lo mismo, ¿no es cierto? Pero en la otra cara de la moneda, esto es de no pertenecer, de desafiliarse o de disolver una organización sindical, sea cual sea el motivo que ello implique, ¿no es cierto? Y del grado de la organización sindical de que se trate. De reglamentación, dictar sus propios estatutos, lo que se denomina recién, lo que hablábamos recién, la autarquía sindical. De representación o de elegir a sus representantes. Recuerden ustedes que los sindicatos son libres, no solamente para elegir a sus representantes, sino que también, como veremos a continuación, para censurarlos, de disolverlos.
Aquí en el caso de la disolución, ya lo vamos a ver en su oportunidad, opera de una manera doble, ya que, si bien es cierto, al igual como opera en el mundo privado, ¿no es cierto? Eh, las partes son libres de desafiliarse, perdón, de disolver un sindicato si así lo estiman. También la ley, específicamente nuestros tribunales, operan también disolviendo la organización sindical cuando se dan ciertos y determinados eh, hechos fácticos, ¿no es cierto?, o hechos sancionatorios, ¿ya? De actuación colectiva sindical y finalmente de federación o federación. Eso sería, estimado, la cápsula 3.